la clase de herpes simple. Bueno. Bueno, por definición, la infección por virus de herpes simple es aquella que afecta a la piel y a las mucosas, tanto oral o genital. Entonces vamos a tener que los principales serotipos de este virus que van a afectar van a ser el tipo 1 y el tipo 2. Generalmente se sabe y se tiene entendido que el virus tipo 1 afecta más que nada la parte oral o de la cintura para arriba, y el tipo 2 es más genital o de la parte de la cintura para abajo. Sin embargo, se han encontrado también inversos, o sea, no es específicamente que solo el 1 es oral o el 2 es genital. Y esta enfermedad es conocida coloquialmente como fuegos o fogazos, que son los que salen en los labios o la mucosa oral. Dentro de sus características principales vamos a tener que son vesículas, racimos de vesículas que se asientan en una base eritematosa, como podemos observar aquí en la imagen. Y se le llama herpes debido a que, por su forma característica, porque herpes significa vesícula. Entonces esto es característico de las lesiones que vamos a encontrar. Y se presenta bruscamente con un ardor marcado. Esta va a desaparecer sola, pero no va a dejar una inmunidad, por lo tanto se va a convertir en una infección crónica y vamos a tener varias recidivas. Y es crónica debido a que también no hay una terapéutica específica, entonces pues no se va a curar nunca, solo se van a tratar los episodios. Muchas veces la primoinfección es asintomática, entonces esta enfermedad es altamente transmisible y entonces al una persona no saber que está enferma, es más fácil que se transmita. Dentro de la epidemiología, pues tenemos que se presenta tanto en hombres como en mujeres de cualquier edad, presenta niños o en adultos, debido a que hay diferentes formas de presentación clínica. Sin embargo, la edad promedio de aparición genital es de los 20 a los 25 años, y en esta sí se han encontrado una prevalencia de las mujeres, siendo 20% de ellas portadoras asintomáticas. E incluso aquí en México es la forma de consulta más frecuente por el herpes genital, siendo esta la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Sin embargo, la localización orolabial es la más común, la que vamos a ver más frecuentemente. Bueno, en cuanto a este virus, pertenece a la familia Herpesviridae. Es un DNA virus. Este DNA va a estar encapsulado y a su vez rodeado por una envoltura lipídica que va a tener proteínas de superficie y se va a agrupar junto con otros virus como el virus de la varicela zoster, el de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus tipo 6 y 7 y sarcoma de Kaposi también. Entonces, en la vida en la historia natural de esta enfermedad va a tener tres fases principalmente. Primero se va a dar la infección y luego va a pasar a la etapa de latencia y después va a pasar a una transformación celular. Y entonces aquí tenemos enumerados los pasos de la evolución de la enfermedad. Primero vamos a tener que pues, una persona que está aparentemente sana puede estar predispuesta a contagiarse, entonces está en contacto directo con una persona ya infectada y entonces es cuando ya se contagia. Después va a pasar por una fase sintomática de invasión y después va a continuar la replicación celular, posteriormente sigue muerte y lisis celular y después sigue la transcripción del virus que pasa de RNA a DNA. Y ya con esto ocurre la diseminación viral en un lapso de 5 a 6 horas aproximadamente, ya sea intracelular o extracelular, y de ahí va a pasar a la fase de latencia. Este virus pasa de la superficie epitelial a través de los nervios sensoriales, y va y se guarda, permanece latente en los ganglios
Neuronales, sí. Sí. Entonces ahí se va a quedar... Ganglios sensoriales, ¿verdad? de los nervios Ganglios sensoriales. Sí, nervios sensitivos sensoriales, sí. Gracias. Ganglios. Entonces, ahí se va a quedar en su etapa latente hasta que no se conoce exactamente el mecanismo por el que ocurre la reactivación, pero hay ciertos factores que se cree que son desencadenantes para que vuelva a aparecer el cuadro nuevamente. Y este pues tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días, pero puede llegar hasta ser de 20 días. Entonces, se cree que va a haber un efecto desencadenante y luego va a ocurrir una manifestación por oportunismo en las reactivaciones. Y estos son algunos de los factores que se han estudiado y que se cree que pueden influir en las reactivaciones, como después de un cuadro febril, después de alguna infección, por una exposición a altas temperaturas o el calor, después de la menstruación, debido a algunos traumatismos, el uso de fármacos inmunosupresores o ya sea que se tenga alguna enfermedad con inmunocompromiso como el lupus o VIH, el contacto sexual o incluso el estrés pueden reactivar este virus, que de los ganglios volvería otra vez a través de los nervios sensitivos a la superficie de la piel. Y entonces, pues este es el resumen de todo lo que les he comentado de los virus después de su periodo de incubación. Pasa a la primoinfección, siendo en el 95% de los casos asintomática y puede haber recidivas y reinfecciones debido a los factores que ya comentamos, o puede ser principalmente después de la primoinfección sintomática en su localización de herpes labial, gingivoestomatitis o genital, de acuerdo al virus que se contraiga, y también puede haber recidivas debido a los factores ya mencionados. Es importante la inmunidad celular, que ésta se mantenga intacta para su prevención, debido a que cuando se tienen alteraciones en el sistema inmune, se relaciona más con lesiones persistentes o destructivas. Y esta respuesta inmune ya cuando se tiene la infección va a ser permanente, ya se va a saber que se estuvo en contacto con este virus, sin embargo no va a ser protectora, por eso vamos a tener recidivas. Y también se dice que es discutible el poder oncógeno de estos virus debido a que el virus de herpes simple 2 se ha relacionado con el cáncer cervicouterino en las mujeres. Y el hecho de tener ulceraciones por herpes simple se ha visto que tiene un incremento de hasta 3 veces del riesgo de infección por VIH. Y en esos pacientes en algunos pacientes que ya tienen VIH, el cuadro que se presenta cuando se contagian de herpes simple es más grave. Hay ulceraciones más profundas, como vamos a ver más adelante. Y este virus se aísla sobre todo cuando el recuento de linfocitos es menor a 200 células por mililitro. En su clasificación vamos a encontrar, esto es como más topográfica de estomatitis genital y hay otras localizaciones. En su cuadro clínico hay diferentes formas de presentación, pero en general se caracteriza, como ya lo vimos, por las vesículas. El 50 al 70% van a tener síntomas premonitorios 24 horas antes del episodio. Entonces los pacientes, bueno, en la primoinfección tal vez no se den cuenta, pero ya cuando hay recidivas, muchos van a comenzar con parestesias o ardor en la zona afectada. Entonces ya después de estos van a aparecer varias vesículas agrupadas, aquí los vemos, o en racimos sobre una base eritematosa. Y van a tener ardor y prurito en esta zona. Y ya después de esto puede llegar a aparecer ulceraciones o costras menicéricas y se pueden acompañar de adenopatías regional y síntomas generales, como cefalea, dolor de cabeza. Y bueno, la primoinfección va a ser la más grave y la más prolongada. Es más prolongada la primera porque dura de 6 semanas aproximadamente,
a diferencia de las otras que generalmente son de evolución aguda y ya desaparecen espontáneamente en 1 o 2 semanas. Entonces la primera infección va a ser la más prolongada, se va a acompañar de más síntomas generales, va a ser la más grave y la más dolorosa. Entonces aquí podemos apreciar la evolución morfológica que se va a tener. Primero van a ser vesículas, ya con el tiempo van a ser úlceras, después se forman las costras milicéricas y después se llega a la reepitelización de la zona, como podemos observar también aquí en el herpes labial. Un paréntesis, Gabriela. Sí. Bien, no deja esa imagen, un paréntesis, deja esa imagen, ¿eh? Sí. Entonces, para todo el grupo, ¿cuál es la definición de vesícula? Es un levantamiento, bueno, es una elevación de la piel, es una lesión primaria que está llena de líquido seroso y mide menos de 0.5 centímetros. Ok. Si se rompe la vesícula, se transforma en una úlcera. ¿Cuál es la definición de úlcera? Cualquier solución de continuidad de la piel. ¿Costra? Es cuando el exudado de esa úlcera o de una lesión primaria ya se secó, ya se solidificó. Bien, entonces la vesícula es primaria, la úlcera y la costra es secundaria, ¿verdad? ¿Y cicatrización? ¿Cuál es la definición? La proliferación de tejido fibroso después de la lesión. Bien, entonces, si se dan cuenta, la evolución que tiene el herpes simple, vesícula, se rompe, úlcera, se seca el exudado, se hace costra, regenera, queda una mancha, una marca, una cicatriz, depende de si se traumatizó, ¿sí? Entonces, ya la morfología, bueno, vesícula, ya saben cómo es una vesícula, superficie lisa, consistencia blanda, depende de la profundidad de la formación de la úlcera. Si se agrupa, aquí están agrupadas al azar, pero están agrupadas con un fondo eritematoso. De acuerdo a la dermatosis, a la duración de las dermatosis, ¿cómo las clasificamos? De acuerdo a la duración en tiempo. Esto sería Agudas, subagudas y crónicas. ¿Sí es? Entonces quedamos que aguda dura Horas o días. Horas o días. o pocas semanas. ¿Sí? Subaguda, Semanas a meses. meses. No hay un límite así preciso. ¿Ok? Y crónica, Meses, años. de meses a años. Entonces, bueno, aquí, si se dan cuenta, aquí estamos en una dermatosis aguda por su tiempo de evolución. ¿Sí? Nada más quería hacer. Entonces, si se dan cuenta ya desde aquí, en la clínica, por eso vean que yo les decía desde la primera clase, en dermatología podemos tener hasta 15 presentaciones clínicas diferentes de su dermatosis. Por eso aquí en dermatología nos interesa mucho la propedéutica, de los pasos de la propedéutica, la inspección, ver imágenes, ¿sí? Entonces, aquí como ven esas 3 imágenes, en algunas ocasiones puede llegar el paciente como está en la primera imagen y usted lo ven clínicamente así. Otro ya la ven un poco medio escoriado, se rompieron las vesículas. Otras confluyeron las vesículas y hacen una sola úlcera o una sola costra porque se rompieron todas las vesículas. Y luego nunca falta que el paciente se manipuló, se traumatizó y modifica la forma, la morfología de la lesión. Y luego tenemos otro grupo de enfermedades de la piel, dermatosis, que el paciente, si para este paciente un herpes labial se aplicó un tratamiento que en lugar de mejorar le complicó, entonces ya viene diferente la dermatosis, pero ustedes tienen que tener la imaginación. Yo les dije, echen la imaginación orientada para poder más o menos darse una idea cómo estaba originalmente y cómo fue evolucionando. De una lesión primaria a secundaria complicada y alterada por un mal manejo. ¿Ok? Adelante, Gabriela. Nada más quería hacer ese comentario. Bien. Sí, muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos, sí.
En el caso de que nuestro paciente tuviera una coalescencia de varias lesiones, Sí. ¿cuál sería el abordaje? O sea, varias las lesiones individuales, como en este caso de vesículas. Sí, o sea, Sí. me refiero a que nuestro paciente, pues, es un paciente que ha tenido una infección crónica y tiene coalescencia Sí. de varias lesiones de diferentes estados, o sea, cada una con diferente tiempo de Sí. evolución. ¿Cómo sería el abordaje en ese caso? No, pero entonces estamos hablando que no es un herpes, ¿sí? Porque la evolución del herpes es aguda. Donde tú lo encuentres, fíjate, ahorita que venga Gabriela con las manifestaciones clínicas, el herpes simple o da en un lugar, nada más, hay variedades diferentes donde hay diseminación. Sí, pero si es en el párpado, en el labio, en genital, en glúteo, en la cabeza, en la mano, en el dedo, en el pie, nada más está en un lugar. Pero hay una variedad que se llama eczema herpético, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí me entiendes? O sea, no, tu pregunta no va en relación a esto, porque no podemos encontrar el herpes simple en un lugar, en una etapa de evolución, en otra crónica, en otra subaguda, en otra aguda. En todos los lugares donde tú lo encuentres es una etapa de evolución aguda y nada más en una región del cuerpo. ¿Sí? Ok, ok. Ok. Ándale pues. Adelante, Gabriela. Sí, muy bien. Vamos a tener entonces diferentes tipos según la localización. Por ejemplo, el herpes labial, el más común, se encuentra entre la piel y las mucosas. Es un eritema polimorfo y dura 7 a 10 días post reactivación. Aquí tenemos algunas imágenes. Después tenemos también el herpes genital, que afecta a glande, vulva, perianal o en la zona rectal, como lo podemos apreciar en la imagen. Y tenemos también el panadizo herpético, que es más frecuente en los niños que llegan a tener algún fuego y se están chupando el dedo y entonces se autoinoculan en el dedo y así se les van formando las vesículas en los dedos. Y en los adultos es más frecuente por el herpes virus 2, por el contacto digitogenital. Nada más un comentario, Gabriela, de nuevo. Sí. Mira, ahí el eritema multiforme, polimorfo, que significa de muchas formas, ¿ok? Vean su terminología. Eritema, enrojecimiento, eritema polimorfo, de muchas formas. Ok. El eritema polimorfo es un efecto secundario al herpes simple, pero ya es un cuadro diferente. El eritema polimorfo es un síndrome que lo puede dar una reacción de sensibilidad a los virus del herpes, pero también puede ser por un medicamento, puede ser por un alimento, puede ser de causa desconocida, por bacterias o por hongos. Entonces, el eritema polimorfo es una complicación del herpes simple en cualquier presentación, ¿ok? Y no sé si ahorita traigas una imagen, pero nada más que ya lo que tienes ahí. Como consecuencia del... Así es. Okay. Bien. Sí, también tenemos la presentación del herpes neonatal, generalmente por el tipo 2. Sin embargo, esta va a ser un poco más rara, pero va a ser diseminada, entonces en este caso va a ser más grave. Lo encontramos sobre todo en prematuros de días de nacidos, en aquellos que nacen de madres que están infectadas o en aquellas que no saben que están infectadas, entonces al paso por el canal vaginal es cuando se contagian o cuando hay una ruptura prematura de membranas. Se acompaña de síntomas como fiebre y afección sistémica y hay que hacer un diagnóstico diferencial con el impétigo, eso es importante. En los pacientes con VIH es más grave, como lo hemos mencionado, debido a que las ulceraciones van a ser más extensas, pueden afectar la zona no genital, pero también pueden llegar a tejidos más profundos e incluso llegar a algunas vísceras. Entonces, eso es un poquito más grave. Y el eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi es una forma grave y mortal y esta va a ser pues ya un cuadro más diseminado de vesículopústulas. Y aquí tenemos otras imágenes de las vesículas características de aquí en labio, aquí es cerca del ojo y aquí están las vesículas. Para su diagnóstico, pues va a ser principalmente mediante
cuadro clínico, ojo clínico, y pues la morfología de las lesiones, y ya cuando es un paciente conocido, pues las recurrencias, ¿no? Sin embargo, también se puede realizar para comprobarlo o en aquellos pacientes inmunocomprometidos, estudio de Zank, que se le hace un raspado en la vesícula y se colocan un portaobjetos. Esto se va a teñir con Giemsa o Wright y vamos a observar las células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión nucleares, que estos van a ser características de esta viriosis. Y en aquellos inmunocomprometidos se realiza ya biopsia, Western blot o cultivos que son un poquito más específicos. Los estudios se realizan con muestra de lesiones tempranas para tener un mejor resultado. Y estos tipos de estudios se realizan en los inmunocomprometidos, por ejemplo en el VIH, porque bien lo mencionaba el libro de que toda úlcera crónica en un paciente con VIH debe descartarse, es herpes simple hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces aquí es cuando se realizan estas técnicas principalmente. Entonces aquí tenemos algunos diagnósticos diferenciales debido pues a la forma que podrían confundirse un poco. Por ejemplo, esta sería una sífilis primaria, debido a que se localiza en la región genital, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Con el herpes zóster, también por la forma de las vesículas. Sin embargo, pues aquí la diferencia es que siguen una región específica, según los dermatomas. Esta es candidiasis, también por la localización oral o genital. Este es una reacción de Stevens-Johnson. También la dermatitis por contacto, el impétigo en los niños por la localización y la edad. Y no recuerdo bien cuál era. La escabiosis, sí. Debido a las formas características que se quedan debido a la mordedura de los ácaros. Entonces, estos son algunos diagnósticos diferenciales que se tienen con el herpes simple. Gaby, ¿qué es la tercera imagen, perdón? Esta es candidiasis. Ah, ok. Gracias. Sí. Mira, bueno, ahorita está bien, ahorita vemos eso, ¿eh? ¿Qué más, Gabriela? Ya seguiría el tratamiento. Ok. Bueno, para esta enfermedad, como dijimos, no va a haber ningún tratamiento eficaz y no existen antivirales curativos, por lo tanto va a ser de desarrollo crónico. Sin embargo, se puede dar un tratamiento sintomático y sobre todo educar al paciente a vivir con él y cómo tratarlo según los rebrotes. El tratamiento farmacológico está indicado sobre todo en pacientes con lesiones que sean ya muy extensas, muy sintomáticas, que ya se estén complicando, o en aquellos pacientes inmunosuprimidos. Los fármacos se basan en la analgesia del dolor o la reducción del prurito, y también se basan en reducir el tiempo de evolución, o sea, reducir el tiempo en que las lesiones se mantienen. También se pueden utilizar fomentos con té de manzanilla, antisépticos secantes, polvos secantes a base de talco o aplicación de óxido de zinc. Y en todos los casos está contraindicado el uso de glucocorticoides. También se recalcaba en los párpados, en las zonas de los párpados, porque puede llegar a complicar más la infección, diseminarla o traer más complicaciones. Entonces no usar glucocorticoides. Vamos a usar sobre todo pues el de elección, que sería el aciclovir. Hay otros, pero este se ha comprobado que tiene menos efectos y mejor respuesta. Se debe aplicar sobre todo en los pródromos o 48 a 72 horas en ese tiempo de iniciada el brote. Disminuye la sintomatología y el periodo de cicatrización, y se da sobre todo cuando hay primoinfección o cuando hay más de 3 episodios al año. Se va a dar vía oral 200 miligramos 5 veces al día de 5 a 10 días, y en los niños de 15 miligramos por kilo de peso sin exceder los 200 miligramos. En la primoinfección es igual, de 200 miligramos 5 veces al día por 10 días, o pues se puede aumentar la dosis hasta 400 miligramos, pero esta 3 veces al día.
Como profilaxis se da también 400 miligramos, pero está 2 veces al día y ya abarca más tiempo para pues, prevenir los rebrotes. Y en caso de VIH se sube la dosis a 400 miligramos 5 veces al día por 10 días y después ya se va espaciando 3 a 4 veces al día. Y ya en aquellos que estén muy graves o pacientes hospitalizados se da vía intravenosa 10 miligramos por kilo por día cada 8 horas por 7 días. Y en caso de que encontremos un herpes resistente a ciclovir, que es muy raro, se puede usar el Foscarnet. Son otros fármacos. El famciclovir se da en primoinfección, 200 miligramos, 250 miligramos 3 veces al día. 200 miligramos 2 veces al día. El valaciclovir en una primoinfección se dan 1000 gramos y en las recurrencias se dan 500 miligramos, ambos 2 veces al día durante 5 días. Y estos últimos se aplican vía tópica, en crema o en gel, en el área afectada. Aquí tenemos pues otra tabla para cuando la estén estudiando, si les sirve más. Pero es lo mismo que ya les mencioné. Y pues ya por último tenemos algunas medidas de prevención o la educación del paciente, hacerle saber que pues la terapéutica supresora a largo plazo disminuye los síntomas y la transmisibilidad y esto le va a ayudar en su calidad de vida. Y se le debe hacer hincapié en que cuando estén los brotes o que las vesículas sean notables, debe mantener una abstinencia sexual durante este brote y 2 días después de la desaparición de las lesiones, y además debe utilizar el preservativo y pues checarlo en las parejas, no evitar múltiples parejas. Y se encuentran vacunas en estudio, por ejemplo mencionaba que en Alemania hay una, pero pues todavía no se ha encontrado una en específico. Y ya eso sería todo. Bien. ¿Preguntas para Yo Gabriela? tengo una duda. ¿Dudas? En Sí. la variable de eczema herpético, o sea, ¿esa se da solo en casos Sí. de inmunosupresión o por qué se da esa variable de que grave? ¿Qué opinan los demás? Y luego Gabriela. Es Los demás que estudiaron. el eczema no se supone que es una reacción de hipersensibilidad. Bien, sí, pero fíjate bien. El eczema es una generalidad, ¿sí? Es un síndrome, pero aquí le están poniendo apellido al eczema. El eczema, tómelo, ¿cuál es la definición de placa? ¿Se acuerdan cuando las lesiones elementales? Era que había varios tipos de lesiones en un mismo lugar, ¿no? Así es. Entonces la combinación de muchas lesiones elementales, ¿sí? Placa. Igual, eczema le podemos poner como sinónimo de una placa eritematoescamosa, el eczema, ¿sí? Como si fueran sinónimos. Pero el eczema lo pueden dar muchísimos motivos. Es un síndrome. Pero si hay una piel irritada, ahora sí, sobreagréguenle que se contaminó por el virus del herpes simple, ahora ese eczema, pónganle eczema herpético, ¿sí? Entonces ya le pusimos otro apellido al eczema. ¿Cuál fue el sinónimo que dijo Gabriela? Eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi. ¿Sí me entienden? Entonces, si se fijan, es un eczema. Entonces, el eczema, un paciente tiene piel irritada. Imaginen un bebé que tiene sus mejillas irritadas, piel seca, áspera. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego llega un adulto y le da el beso en la mejilla del niño bonito, o el tío, o el pariente, o la abuelita, el abuelito, y tiene herpes labial. ¿Qué va a pasar con esa piel del niño que ya estaba previamente dañada? Pues le sirve de caldo de cultivo al virus del herpes.
Y por eso los eczemas herpéticos o se dan porque ya el paciente tenía piel dañada y de alguna manera, por cualquier motivo que ustedes quieran, y luego llegó el virus del herpes simple de alguna manera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién preguntó? Yo. Gracias, doctor. ¿Cómo te llamas? Ana Karen. ¿Vale? Ana Karen. ¿Sí quedó claro, Ana Karen? Sí, doctor, gracias. Sí, ¿Y lo del eczema? Ok, ¿qué es se el me eczema? olvidó Lo vamos a- mencionar de que, por ejemplo, hay factores de riesgo para el eczema herpético como la dermatitis atópica, eritrodermia ictiosiforme congénita o enfermedad de Garier. Así O sea, es. ya traen una predisposición a que las lesiones sean más grandes, más Ok. diseminadas. Gracias, Gaby. O sea, ellos ya tienen piel dañada. ¿Sí? Todos los que mencionaste ya tienen piel dañada y luego en forma secundaria se les agrega el virus del herpes, por lo que ustedes quieran, se contaminaron de alguna manera. Entonces en ellos se les disemina fácilmente. Entonces el eczema herpético es una diseminación del virus del herpes simple en piel previamente dañada. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Dudas? Y, por ejemplo, ahí, ¿qué tratamiento se le va a dar? ¿Tópico o oral? A veces, Para todos. ¿Y Gabriela? ajá, Con lo que dijo Gabriela, ¿cuál es el tratamiento? es oral o ya en casos muy complicados intravenoso incluso. Así es. Sí, o sea, denle sistémico y tópico, ya sea oral, intravenoso y tópico. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta que tenga? Entonces, el tratamiento siempre va a ser tópico y oral o elegimos uno de los dos en casos más leves. ¿Qué opinan? Pues si es, por ejemplo, chiquito o aislado y es sintomático, pues se recomienda más uno tópico. Y ya si hay más reinfecciones o si los casos son más graves, pues ya se le puede dar una vía oral. ¿Sí? Ok, yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido un herpes labial? Un fuego. Yo, Ok. doctor. ¿Usas tratamiento Sí, siempre que te sale? tópico. Sí, Sí. tópico. Bien. ¿Algún otro más que haya tenido un fuego, un herpes labial? ¿Usas tratamiento? ¿Todos usan No. tratamiento? No, yo no, ¿Por qué? porque, pues no sé, o sea, siento que eventualmente se va a quitar. Así es. Entonces, si se dan cuenta, no siempre la gente se trata el herpes labial, o en general el herpes simple, ¿sí? Porque muchas veces ya saben que se les quita solo. Pero entonces ya se dieron cuenta, tal vez ya les quedó otra idea del herpes simple. Entonces no nada más el fuego, el fuego chiquito, el herpes labial chiquito que se quita solo. Ya vieron las imágenes, entonces quédense con la idea que el herpes simple, la infección por virus del herpes simple, está subvaluado el daño que puede originar. Llega a ser más agresivo de lo que se piensa. No nada más es el herpes labial, el fuego que se le va a quitar solo y que sin tratamiento cede. Como regla en general, todos los tipos de herpes en cualquier presentación clínica, y si se dan cuenta, hay como 10 presentaciones clínicas o 15 presentaciones clínicas de acuerdo a su topografía. Su morfología siempre va a ser la misma, un grupo de vesículas sobre una ¿qué? Va a ser eritematosa. Téngalo mucho en cuenta cuando veamos diagnósticos diferenciales. Pero entonces está subvaluado porque, por ejemplo, yo les digo, si aparece un herpes simple oftálmico, les digo que les puede dejar ceguera al paciente por las recurrencias, porque puede dejar fibrosis del ojo. Su cicatrización hace fibrosis y puede dejar ceguera al paciente. Puede dar una encefalitis herpética y puede dejar con daño neurológico al paciente y al bebé, sobre todo se ven bebés cuando hay el herpes neonatal. Por eso cuando una mamá tiene herpes genital es motivo de cesárea. ¿Qué otro motivo vimos de cesárea? ¿En qué otro tipo de infección acabamos de ver? Que es motivo de cesárea para la mamá.
Los papilomas. Con papilomas. Con el virus del papiloma. Igual con el virus del herpes simple genital, es motivo de cesárea para las embarazadas, ¿sí? Entonces está subvaluado porque entonces un herpes oftálmico puede dejar ceguera a la recurrencia. El herpes neonatal puede ser mortal para el recién nacido. El eczema herpético también es muy agresivo. Gabriela, pasa las imágenes que pusiste, pero velas ampliando, de las presentaciones clínicas que fuiste subiendo. Y velas pasando de una y la otra y la otra. Mira, amplíalas cada una de ellas, si las puedes emplear en forma individual o si no todas en conjunto. Pero bueno, herpes labial, mucho paciente ya lo conoce. Sí, así está bien, ¿eh? Y una pomada o hasta solo. Pero siempre quedamos, ¿cuál es el momento más agresivo de una infección por virus del herpes simple? La prima infección. La prima infección. Entonces, cualquier prima infección, sea donde sea, es mucho más agresiva que la recurrencia. Entonces, si un paciente no tenía lesiones y de buenas a primeras le aparece algo, ese paciente es seguro que va a consultar. Porque nunca tenía eso y por el ardor y la molestia y porque se le pueden inflamar ganglios regionales, ¿sí? Y porque sí les duele y sí les arde. Entonces, casi siempre consulta. En la medida que ya lo va conociendo, tal vez no, pero ¿cuál es la ventaja de darle el tratamiento oportuno? Y a base de la ciclovir, que sigue siendo el tratamiento hasta la fecha de primera elección, porque es específico contra el virus del herpes, que acorta los síntomas y llega a cortar las recurrencias. Entonces, en más forma oportuna lo tomen, a largo plazo puede ser que hagan menos recurrencias, ¿sí? Menos brotes frecuentes. También les digo que cosa, pues no rara, pero no es raro que un paciente que tenga herpes genital, fíjense que tienen ideas suicidas algunos pacientes, ¿eh? Ahí en la consulta está el paciente lamentándose porque tuvo una relación así, fugaz, nada más, una aventura y tuvo su herpes genital como contagio. Y son pacientes que los tenemos que mandar a psiquiatría porque el paciente llega a referir a veces, sabe que me quiero morir, que uno dice, bueno, pues no es para tanto, pero yo les digo que así este tipo de infección, algunos pacientes cuando lo tienen en genital, no es raro esa reacción que lo tenemos que mandar a psiquiatría al paciente. ¿Ok? Pasa las demás imágenes, por favor, Gabriela. Miren, herpes vulvar, genital, pasa más y amplíalas, por favor, Gabriela. Este panadizo herpético es bien agresivo, déjenles digo, vean cómo se les pone como una salchicha el dedo. Estos, aunque ya no sea la primoinfección, llegan a durar incluso hasta un mes en ocasiones. Muy doloroso, vean, es como si tuvieran una salchicha en su dedo en lugar de su dedo, se pierde toda la morfología del dedo. Aquí, ¿qué puede haber pasado? Pues contacto genital, dígito genital, o un paciente que tenía herpes labial se lo muerde, o en el área médica, el cirujano, la instrumentista, el dentista que manipuló cavidad oral o algún instrumento contaminado que se produjo una escoriación, una lesión y se puede contaminar, ¿sí? Entonces, pero todos vean grupos de vesículas sobre base eritematosa. Pasa a las siguientes, Gabriela, por favor. Vean, aumenta el herpes neonatal. Vean, esto se llega a diseminar en todo el cuerpo, no nada más queda ahí. Y esto no es raro que a algunos pacientes les provoque una encefalitis. Entonces, ¿cuál benignidad del virus del herpes simple? No, yo les digo que está subvaluado su agresividad, ¿sí? Incluso otra complicación, una vez que desaparece ya el herpes, hay pacientes que aparecen un eritema multiforme, como lo que mencionabas al principio. O se puede ir, déjenles digo, hacia un Steve Johnson, que lo vamos a ver más adelante. Es una reacción muy agresiva que puede llegar a ser mortal. O se puede ir a un síndrome de Lyme, como reacción a una infección por virus del herpes simple. Pasa el otro, Gabriela, por favor. Vean esto.
pues entonces es muy agresivo, en algunas veces es muy agresivo. Pasa a la siguiente, por favor. Ese es el eczema herpético, todo diseminado, ¿sí? Y luego a este paciente le aplican un poco de esteroide y se complica todo el cuadro, ¿sí? Entonces, ¿cuántas presentaciones clínicas tenemos donde ustedes se imaginen o donde no se imaginen? Puede haber un herpes simple en una oreja. ¿Cómo llegó a la oreja? Hay pacientes que su pareja le dio besos en la oreja, caricias en la oreja y diseminó. Es agresivo, ¿eh? A un paciente, tantas recurrencias, el cartílago de la oreja se hizo flácido y quedó todo doblado en su oreja. Tengo un paciente así. Entonces, lo pueden tener en el muslo, pero sigue siendo la misma morfología, un grupo de vesículas sobre una base eritematosa. Les puede aparecer en la espalda, les puede aparecer en el muslo, en la pierna, en el pie, en la mejilla, en el cuello, en el pecho, en la espalda. Hay uno que dicen el herpes de los gladiadores. ¿Cuál es ese, Gabriela? No lo había escuchado. No lo En vi. los luchadores. Ya ves que andan de short, sin camisa. ¿Eh? Sí. Y se dan como dicen, el costalazo. ¿Sí? Sí, así lo describen en ocasiones. ¿Eh? Bueno, Okay. ¿preguntas con el herpes? Doctor, Sí. ¿cómo es que interaccionan los corticoides? Bueno, en este caso con el virus del herpes. ¿Por qué es que va a agravar el cuadro? Es que fíjate bien, ¿eh? Cualquier proceso infeccioso, sea virus, sea bacterias, sea hongo o sea parásito, le sirve de alimento a la infección. ¿Sí? El esteroide tiene efecto antiinflamatorio, pero le gana la replicación a la infección. Si este paciente con herpes le aplican un esteroide y depende de potencia, porque lo vamos a ver más adelante de acuerdo a la potencia, si es un esteroide muy potente, llega el momento en que aparenta que se desinflamó. Se le quitó el eritema y pudieron haber mejorado los síntomas 1, 2 o 3 días. Pero van a escuchar muy famoso en el transcurso del ciclo escolar el rebote de los esteroides o el corticoestropeo de los esteroides. Entonces desaparece la inflamación que engaña que está mejorando, pero se alimenta, le sirve de alimento a la infección, cualquier tipo de infección. Entonces pasa el cuarto, quinto día y viene el rebote, ahora sí, te brota toda la infección mucho más extensa y más agresiva que lo que estaba inicialmente. Miren, yo no soy nada experto y ahorita yo creo que ustedes son más expertos ya con el nuevo virus, el coronavirus. Pero ya ven que ya se ha dicho que ya se conoció desde que empezaron a hacer biopsias a los pacientes porque no les hacían, se empezó a conocer la fisiopatogenia y se han mencionado el uso de los esteroides. Yo ya tengo duda porque al principio se decía, ya no sé cómo ustedes deben saber, tal vez ya sean más expertos, de que con el coronavirus dar el esteroide, pero hay quienes decían hasta que pase el proceso viral, que el proceso viral era agudo, es agudo. ¿Sí estamos bien o no? ¿Sí? Entonces, después de unos días usar el esteroide. Sin embargo, he escuchado a compañeros que dicen que hay que darlo desde un principio, que ahí no me sonaba lógico. Pero si los estudios dicen que sí, pues adelante. ¿Sí? Pero lo lógico es usarlo hasta que esté pasando la etapa de replicación. Encontrar el momento para ahora así no permitir la reacción secundaria por la inflamación por el virus, que se conoce como la cascada de citoquinas o citocinas. ¿Sí? Pero bueno, ahí no me meto en eso. Pero acá en todo esto no usen esteroides, ni tópicos, ni sistémicos, ni orales, ni intravenosos, porque se replica más la infección. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Sí la pregunta que me hiciste? Sí, doctor, muy bien.
Bien, ¿dudas para irnos? Yo, doctor. No, Sí. doctor. Sí. En materias pasadas habíamos comentado que el tratamiento no va a funcionar en la etapa de costra, Sí. ¿verdad? Ok. ¿Qué opinas, Gabriela? Y los demás. Pues bien dice que se debe dar sobre todo en las primeras 48 y 72 horas o cuando son los síntomas premonitorios, porque aquí es más efectivo. Así es. Así es. Ideal es cuando está en etapa de replicación del virus, que es en la etapa prodrómica 1 o 2 días antes, pero ahí ya tienen que suponer o sospechar que ya viene el herpes. Por eso mucho paciente ya sabe cuándo le va a dar, porque ya lo conoce. A los que les ha salido herpes labial, tal vez dicen, me va a salir el herpes cuando empiezan con comezón o ardorcito en ese pequeño punto, ¿sí? Ahí es el mejor momento de usar la Ciclovir o en etapa de vesícula, ¿sí? O bien, solo que esté en etapa de úlcera, rota la vesícula, es decir, que supongan que hay actividad de la replicación del virus. Pero si ya está seca la lesión, seca, en costra, seca, entonces tal vez ya no hace falta porque ya es ineficaz el tratamiento, ¿sí? Entonces, hay que darlo previo en etapa prodrómica, que si la llegan a identificar, o cuando está activo la replicación del virus, que son los primeros días. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? Bueno, nos vemos. No puedo, mañana es viernes, ¿verdad? Sí, doctor. Nos Sí, vemos doctor. hasta lunes, ¿ok? Vamos bien, yo creo que vamos bien en tiempo con las clases, no se preocupen, porque tengo pacientes citados. Ok, Entonces, doctor. Sí, nos doctor. vamos a ver hasta el próximo lunes con herpes zóster, ¿verdad? Y ya sigue el zóster. Y luego después de herpes zóster, vamos a ver molusco. Sí, Sí, molusco creo que con sí.